Instaurado por la Sociedad Central de Arquitectos en el 2008, el premio a la trayectoria tiene por objeto distinguir precisamente la trayectoria profesional de un arquitecto, socio de la Sociedad Central, que sea señera para sus colegas, para el ejercicio de la profesión y para la sociedad en general. Es importante destacar que en cuanto a la referida trayectoria profesional, que su significado abarca tanto el proyecto de arquitectura, la producción de diseño, en el sentido vasto del término, el planeamiento urbano, la crítica arquitectónica, la historiografía, la teoría, la enseñanza de la arquitectura, el paisajismo y por extensión cualquier otro aporte en el campo del conocimiento de la arquitectura, el diseño y el urbanismo. Cabe destacar que no es intención de la Sociedad Central de Arquitectos premiar una obra, en conjunto o en particular, sino a una persona, a un arquitecto cuya vida profesional sea una referencia, un faro para gran parte de la matrícula. La entrega del premio de la trayectoria de la Sociedad Central de Arquitectos de este año tiene las características propias de la cuarentena que estamos transcurriendo. Es por ello, por lo que a Fina Santos, quien recibe el merecido premio este año, se le ha entregado previamente en su casa el premio, y la comisión directiva a la que en este momento represento, cada uno de nosotros en nuestra casa procede a la entrega. Fina Santos se recibió en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en 1957. Al poco tiempo después se reunió al grupo Arquitectura y Urbanismo junto a Katzenstein, Peani y Solsona, equipo que gana el concurso de proyectos de las Torres de la Boca, proyecto que por su innovadora fachada, juego de llenos y vacíos, superficies cubiertas y terrazas alternadas, y por la rigurosidad del aprovechamiento de las superficies útiles, sentó precedente para proyectos posteriores. De este equipo siguieron adelante Fina y Jujo, quienes más adelante se unen a Mantiola, Sánchez Gómez y más tarde a Pechersky y Viñoles. Tuve la suerte de formar parte de este equipo durante 48 años y reconozco a Fina como uno de mis maestros. Fina formó parte de un equipo en que sus edificios son parte dominante del panorama urbano de nuestra ciudad. Habiendo sido los concursos el leitmotiv que dio lugar a la fundación del estudio, Fina fue una parte fundamental de los equipos de proyecto, pues fue quien, a partir del orden, la racionalidad y la funcionalidad, puso calma a las ideas. Su vida profesional se completa con una activa participación en el Consejo Profesional durante más de 10 años. Fina, mujer, inteligente, de pensamiento firme, caso indiscutible, pero humano, componedora cuando hacía falta, fue parte fundamental de la permanencia de un equipo durante 60 años. Al recibir este premio tomo sus palabras cuando en una entrevista manifestó: los premios han sido siempre el resultado de un esfuerzo compartido. Somos un gran equipo que nos acompañamos en todo y encaramos con entusiasmo nuestro trabajo. Fina, recibe este premio como reconocimiento a tu trayectoria profesional. Gracias por los años compartidos, gracias por lo que has brindado a la arquitectura de nuestro país. Yo había sido una alumna estudiosa y no terminada la escuela secundaria no tenía muy claro hacia dónde iba a dirigirme. Y yo hice mi escuela secundaria en una escuela mixta. Y tenía un compañero que me dijo: yo quiero ser arquitecto, por lo que cuando
tomo el coche, veo los edificios, digo, a mí me gustaría construirlos. Yo dije, qué interesante debe ser eso. Bueno, entonces, en aquella época, cuando terminabas el secundario y elegías una carrera, tenías que dar un examen de ingreso que era complicado. Y bueno, me inscribí en uno de los institutos que preparaban para el examen de ingreso y me había parecido que la idea de hacer edificios era una idea tan interesante que vino del comentario de este ex compañero mío que por supuesto no fue arquitecto, se dedicó a otra cosa y me pareció que era una cosa que podía ser muy interesante. Entonces en ese momento ingresé en la facultad en ese momento estaba cambiando de sistema, de un sistema de enseñanza de arquitectura clásica, estaba pasando a un sistema de enseñanza de arquitectura más contemporánea. De manera que era una facultad, la recuerdo, con un cierto grado de conflictividad, porque los profesores venían de enseñanza clásica y te veían obligado a enseñanza de arquitectura más contemporánea. En el ingreso lo conocí al arquitecto Solsona. Y ahí seguimos trabajando desde ese momento de forma conjunta. Y fui muy feliz en la facultad porque me gustaba todo. Me gustaba tanto el estudio de la geometría, el estudio de perspectivas, los profesores que teníamos en ese momento que venían de formación clásica y se venían obligados a participar en la enseñanza de arquitectura más contemporánea, de manera que era una facultad bastante conflictiva. Empecé con el arquitecto Solsona en el curso de ingreso de la facultad, éramos compañeros, dimos todos los exámenes juntos y ahí empezamos, desarrollamos toda la facultad juntos y antes de recibir empezamos a trabajar juntos, con un concurso, con otra gente que después se desapareció del equipo y empezamos con un concurso importante que habíamos ganado antes de recibirnos. Hay que ubicarse en la época, una época de mucho movimiento, de ideas joven, que se vivían, se respiraban, se vivían y influenciaban no solo en la vida cotidiana, sino también en la producción de lo que se estaba trabajando. Y vinimos aquí a la esquina de Florida y Paraguay, que era una esquina bastante particular dentro del movimiento que en este momento se estaba despertando en Buenos Aires, porque teníamos el Ditela con toda la ebullición y el movimiento que el Ditela traía al barrio. Con esto no quiero decir que nos integramos al barrio, pero era un momento en que la ebullición que se estaba produciendo en las ideas, sobre todo en los cambios sociales, en las ideas, estaba en el aire y se respiraba y influenciaba nuestra actividad cotidiana y la vida de todos los días. En ese momento, el inicio del estudio fue un inicio, creo que como todos los estudios de jóvenes de arquitectura, con mucho entusiasmo, muchas ganas y quizá no se sentía en el momento la incertidumbre sobre el futuro, pero un futuro de arquitectos, amigos, compañeros de curso que se reunían para hacer
las tareas de arquitectura, las tareas de la facultad y la eventualidad de los proyectos que nos encargaran y que llegaban de amigos, de conocidos y para nosotros futuros clientes y con ganas de desarrollar la profesión. Estábamos todavía en la facultad, no nos habíamos recibido o estábamos en tren de recibirnos y con muchas ganas de ver qué era esto de hacer arquitectura. Estábamos en un departamento de la calle Arenales al 1200, en un cuarto piso, un dúplex muy lindo, y ahí empezamos a desarrollar nuestros proyectos o nuestros contactos para futuros proyectos o nuestras ideas, nuestros primeros dibujos y algunos concursos. Yo trabajé mucho en proyectos de viviendas, muchísimos. En el estudio tantos concursos de vivienda para empresa, vivienda para los planes FONAVI, viviendas para los planes TM, muchísimos. De esos algunos se construyeron, pocos, otros no. Uno de los más interesantes planes de vivienda, que no fue un plan oficial, son las viviendas que construimos para Aluar en Puerto Madryn. Si bien comenzaron con un esquema de viviendas que pudieran ser viviendas que admitieran un crédito oficial, fueron viviendas con un poco más dinero previsto. Quizá los planes de vivienda son muy estrictos con los costos, estos teníamos algo más para pensar. El tema más complicado surgió del conocimiento del lugar, un lugar en que los vientos son muy fuertes. Madryn no era, este proyecto es del año 72 aproximadamente. 70, 72. Madryn no era lo que es ahora, un lugar, la planta industrial ya existía, un lugar muy ventoso en la Patagonia, con las bardas. Sí, es difícil, esta foto muestra lo que es el lugar, es decir, las bardas y nada más. Un viento terrible, y uno de los temas originales en el planteo, uno de los temas básicos en el proyecto era cómo hacer con estas 700 viviendas un ambiente apto para la vida cotidiana, digamos, no la vida del hombre en mayúscula, sino la vida cotidiana de todos los días. Es decir, quizá tratar de evitar la locura del viento en algún lugar, tratar de que pudiera crecer algún árbol. En este lugar es difícil la aparición de los árboles, casi diríamos domesticar algo del lugar para hacerlo más vivible. La idea fue tomar calles entre los edificios que se fueran curvando, que se fueran cerrando para tratar de que el viento no las barriera. Y estas calles son las que dan acceso a la vivienda. El conjunto tiene una espalda de la cual se accede. Este es el lugar para la escuela y un centro comercial. Estas son las calles de acceso y de aquí se entra al conjunto por debajo de unos puentes. Estas son perspectivas que se hicieron con el proyecto original. Aparece entonces la calle perimetral externa que da acceso, se accede a otras calles internas protegidas de la vivienda, con vivienda más baja y la vivienda atrás más alta, siempre tratando de buscar un lugar más habitable. Todas peatonales, sí, todas peatonales. Estábamos con algo de la influencia del urbanismo a la inglesa, acordate que en el año 72, pero igual, saltando la historia, es interesante el final del cuento. La última vez que estuve allí, hace aproximadamente 2 años, este lugar es un lugar donde juegan los chicos, donde se pasea, donde la gente camina y circula y donde han crecido muchísimos árboles. ¿El partido lo indicó? Y el partido vino por un trazado de calles tratando de hacer
de dividir estas 700 viviendas en unidades más chicas. Y estas unidades más chicas, todas con calles de circulación interna protegida. En estos momentos estamos proyectando un edificio para Coca-Cola, un edificio institucional para Coca-Cola. Las oficinas va a ser la sede de Coca-Cola aquí en Buenos Aires. Y un proyecto interesante porque por el lugar, por el programa y por la empresa. Y también es de destacar que la gente de la empresa que está dentro de este proyecto es compatible con el proyecto, digamos, colabora o colaboramos o nos entendemos y es un proyecto interesante. Por el motivo que sea, ¿frente a cuál de las obras usted parada, mirándola, la obra le penetra más en el corazón? De todas. De todas. No, no te podría decir solamente una. No te podría decir una. Todas tienen una historia, un desarrollo, un pedazo. Las obras tienen mucho más que los chicos, mucho más de 9 meses. Estaba pensando Entonces, en eso. ¿No será que usted no quiere decir a quién quiere más, como si yo le hubiera preguntado a cuál de sus hijos quiere más? Exactamente. Todos tienen un momento, una personalidad, un encanto, y se pusieron muchas cosas de uno, muchos días, muchos esfuerzos, muchos trabajos, y creo que cada una de las obras es obra de uno y obra de toda la gente que interviene. Bueno, yo creo que FINA es uno de los factores que este estudio se mantenga organizado como estructura profesional durante tanto tiempo. FINA es creo que un punto de referencia para todos. Cada uno que necesita un consejo, una aclaración, aclarar determinadas cosas, ideas, recurre a FINA. Obsesiva, trabajadora. Creo que de las profesionales que yo conozco es uno de los profesionales con mayor capacidad de resolver un problema arquitectónico en términos de su funcionalidad en el menor tiempo posible. Es una persona muy diestra. No es una tarea fácil, es una tarea en que el trabajo, es decir, un arquitecto es feliz no solo cuando hace dibujos y hace sus ideas, es feliz cuando hace sus obras. Es decir, creo que el goce de la obra existe, por lo menos yo lo tengo. Creo que el tema de ver una obra terminada, una obra que iniciaste y la desarrollaste hasta el final, es realmente un placer. Tranquila. Qué linda flor, Alberto. Las flores fueron robadas desde los jardines para FINA. Sí, sí. Flor. Central de Arquitectos le envían este regalo, esta mención como el premio del 2020 a la trayectoria. Bueno, muchas gracias. Ábrelo, a ver qué es. Un libro con fotos. No, es una agenda. Es una agenda. Premio de trayectoria. Y aquí está. Bueno, muy lindo.